Bienvenidos y bienvenidas a GastroThinkers, el podcast en el que hablamos sobre comunicación, innovación y tecnología en el sector de la gastronomía. Hoy me acompaña Álvaro León, dueño de The Whiskey Den and Coffee Shop. Álvaro nos comparte la historia de cómo una cafetería se convirtió en una marca que cuenta ya con 3 bares de whisky en algunos de los principales sectores económicos de Guatemala. También nos habló de qué tan sencillo o no es tener un negocio rentable y cómo mantenerte vigente en un mercado tan competitivo. Su gusto por la música de los Rolling Stones y The Beatles y su opinión sobre los bartenders virtuales con inteligencia artificial y los mocktails y bebidas preparadas sin alcohol. Soy Cristian Galicia y con un delicioso whisky en mano, empieza GastroThinkers. Álvaro, bienvenido a GastroThinkers. Muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Gracias a vos, porque realmente yo no creo ser tan importante ni mucho menos, y ya había quienes has entrevistado y me parece que yo estoy de más, pero muchísimas gracias. Álvaro, con el whisky que me acabas de ofrecer, no estás de más. Definitivamente no lo estás porque me voy a comenzar a ser adicto al whisky. Ojalá, es una buena adicción. Ya es más de mediodía. Ya es más de mediodía. Qué rico está. Muy sabroso, muy suave. Voy a evitar la marca, no sé si se ve en la grabación, pero eso es realmente uno de los whiskies más sutiles del Highland, de las tierras altas, de los single malts de tierras altas, y tiene una expectativa, yo siento que tiene una expectativa muy grande de intensidades de sabor que te los brinda con notas de cata muy puntuales, pero que al mismo tiempo es un whisky muy suave y sutil, y te sorprende, porque estás esperando algo fuerte. No, es suave. Y suave. Suave. Siempre lo digo, suave como el amor de mamá. Totalmente. Así que a quien está escuchando GastroThinkers, vengan a The Whiskey Den y pidan el whisky que es suave como el amor de mamá. Y lo vamos a tomar en cuenta. Así lo van a pedir ahora en adelante. Ojalá. Por cierto, y también veo, me contaste de la imagen de Charlie Watts, ex baterista de los Rolling Stones, y yo ayer estaba escuchando este disco que se llama El Mocambo en vivo de 1977 de los Rolling Stones. Y me encanta el ambiente en el que estamos. Un disco como este sería el que yo vendría a escuchar aquí acompañado de whisky. De los Rolling Stones, de rock and roll viejo de los años 70. Fíjate que, de hecho, nuestra playlist va de la mano de rock clásico. Me encanta que suenen ciertas canciones de los Stones, ciertas canciones de los Beatles. Hay otro montón de música que me encanta que suene en el bar. No sé si me explico. Yo siento que cuando entras a un bar y de repente está sonando determinada canción, te impacta. Sí. Definitivamente te impacta. Muchas veces suena la canción, es el ruido de fondo, no tiene que tomar protagonismo, es un complemento. Sin embargo, ese complemento es tan importante que puede de primas a primeras decirte bienvenido o decirte gracias por venir, gracias por participar, nos vemos luego. Sí. También determina mucho el perfil de gente que vas a recibir o a la que estás queriendo apuntar. Esto es un negocio de la gente. Sí. El whisky es un pretexto. Y vamos a hablar precisamente de ese público y de la gente más adelante. Pero Álvaro, quiero iniciar este podcast con un sueño que he tenido desde hace mucho tiempo. Tener mi propio bar. Estoy seguro que esta frase la has escuchado muchas veces. En mi caso recuerdo que me compré un libro sobre los mejores bares del mundo y luego adquirí otro, el Running a Bar for Dummies. Y me di cuenta que tener un bar no es fácil. Así que en nombre de todos aquellos que queremos tener uno, ¿cuán sencillo o complejo es tener uno? Mita. Puede ser sumamente sencillo y puede ser sumamente complejo. ¿Qué bar es el que quieres tener? El éxito de este bar son las personas. Y es que al final de cuentas no es un bar como tal de lo que nosotros en Guatemala estamos acostumbrados. Yo me visualizo lo más cercano a una taberna, a un pub, pero realmente, y es algo que siempre se lo digo a la gente, bienvenido a la sala de mi casa. Cuando alguien viene, yo siento como que lo estoy recibiendo en la sala de mi casa. Y esto tiene que transmitir ciertas características de nuestras personalidades, y digo nuestras porque soy yo y el equipo de trabajo que está al lado mío, que es clave.
Aquí no funciona nada si no hay un engranaje que funcione al 100. Y ese engranaje está compuesto de las 16 personas que podemos estar detrás de barra en determinado día. También hay quienes aseguran que vender alcohol siempre será rentable, sobre todo en Guatemala, un país en el que según Central America Data el consumo per cápita de bebidas alcohólicas es de 27.5 litros. ¿Qué opinas de esta afirmación? ¿Es realmente rentable? Pues ahí entra lo sencillo y lo complejo que me preguntabas. Okay. Yo he visto infinidad de bares fracasar, muchísimos, y lo lamento por quienes lo hayan abierto y hayan tenido que cerrar. Sí puede ser rentable si tenés controles buenos, si tenés siempre inventarios buenos al centavo. Uh-huh. Luego tenés muchos dueños o gerentes de lugares que toman el bar como su lugar de fiesta. Sí. Y entonces ahí es en donde realmente empieza lo complejo. Yo recuerdo, hablando de eso, que en Running a Bar for Dummies decía que algo que no tenías que hacer era consumir en horas de trabajo. Ok, aquí entra una de las pequeñas contradicciones. Creo que somos un bar bastante... No somos un lugar cualquiera. Creo que somos de los pocos lugares en Guatemala en donde el staff, parte de su día a día, tiene chance de tomarse 2 tragos. Yo te estoy dando mi trago de staff del día de hoy. Claro. Está increíble. Sos parte del staff el día de hoy. Wow. Entonces, pues ese es el tema. Parte de lo que nosotros tenemos la filosofía es que estar detrás de barra en un bar, pues tómate una cerveza. No tiene absolutamente nada de malo. Yo creo que el tema es esa línea de respeto a tu lugar de trabajo, esa línea de respeto a tus compañeros, en donde me tomo mi cerveza o mi whisky. En el caso nuestro específico, pues la mayoría de nosotros estamos más inclinados al tema del whisky, obviamente. Se toma su whisky compartiendo con la clientela, porque al final es una relación bastante personal. Uh-huh. Aquí tendemos a procurar, si yo no me recuerdo de tu nombre específicamente cuando te veo entrar detrás en el umbral de la puerta, la probabilidad de que yo sepa la última vez que viniste y qué tomaste es bastante alta. Cuando se va dando un poco más de confianza en el tema de pasar el tiempo y te vemos cada vez más seguido, te veo entrar en el umbral de la puerta, yo o cualquiera del staff, probablemente sepamos tu nombre, a qué te dedicas, más o menos cuál es tu estatus, digamos, de familia o de relaciones, o de qué grupo de amistades es a los que frecuentás, si es que venís con amistades al bar, etc. Y obviamente tu trago regular y tu segunda o tercera opción, digamos. Sí. Por ejemplo, hay puntuales, hay 3, 4 clientes en donde, fulano, sí, a él le gusta tal plato, pero él cambia el tocino por salchicha. Fulano de tal, él siempre pide este cóctel, pero lo pide de esta forma. Detallitos así son lo que más impactan a la gente. La experiencia. La experiencia, pero esa ya es una experiencia familiar, no la experiencia de tomarte el whisky en un lugar rimbombante, porque no queremos ser un lugar rimbombante. Entre más lo podamos poner al alcance de la gente, mejor. Y regresando a la pregunta que inició esta parte de la conversación, hay que evitar hacer de este tu lugar de fiesta. Desde el punto de vista de la rentabilidad del lugar. Totalmente. Es un negocio. Totalmente, eso es un negocio. Yo vengo aquí a trabajar y eso lo tengo claro desde el momento en el que salgo de mi casa hasta el momento en el que entro al lugar, saludo a la gente que está acá. Uh-huh. Como te decía, es el tema de la sala de mi casa, es nuestra casa, saludo a la gente que está, a la que conozco y a la que no conozco, pues me presento. Y luego atrás de barra. Y estar detrás de barra para mí es sentarme en el escritorio de mi oficina. Y eso tiene que estar claro. En tu caso, Álvaro, tienes no solo este bar de Zona 1 en el que nos encontramos ahorita en el centro histórico de Guatemala, sino que tienes otros 2, en total 3. ¿Cómo sucedió eso? Yo creo que esa es una de las historias más bonitas, o para mí más bonitas, me encanta. Whiskey Den nace en el 2011 como un coffee shop, una propuesta de negocio de una cooperativa en donde algunos de los voluntarios extranjeros proponen el coffee shop atado al whisky por 2 razones. Uh-huh. En esa época se manejaba mucho el tema del Fair Trade Coffee y ellos insistían en que todos los pequeños caficultores, miembros de la cooperativa, no tenían chance de ver el otro lado del negocio. El otro lado del negocio me refiero a
El moler el café, preparar el portafiltros, sacar un espresso y servirlo. Ese lado del negocio era totalmente ajeno para ellos. Y esa inquietud creo yo que fue fantástica. No necesariamente rentable, porque ahí es en donde entra el whisky a batear, Ajá. porque era la alternativa para volver el lugar rentable. Por eso Whiskey Den and Coffee Bar, porque el café jugaba un lugar predominante. Sí. Pasa el tiempo, entran a batear más personas en toda esta ecuación, incluido un gran amigo mío. Saludos a Juanma, si nos estás viendo, si nos vas a ver, no sé, o la próxima vez que nos veamos, nos damos un abrazo. Pero él entra en la ecuación. Y él, junto a Franklin Boers, ingeniero agrónomo de Minnesota, hasta ese momento, la colección de whiskies había crecido. Ya había pasado a un lugar predominante. La venta de whiskies iba también de la mano de cervezas rebuscadas, lo voy a llamar así. Porque en ese momento no necesariamente estaba desarrollado el tema de la cerveza artesanal. Entonces aquellos se habían dado a la tarea de buscar cervezas importadas un poco más finas, entre comillas, llamémoslo así, porque no necesariamente tiene que ser una cerveza importada más fina que una Gallo. Y de cada uno de ellos había una selección de 4 cervezas. Luego pues, se trabajaba toda la selección de la cervecería. En ese momento estaba entrando CBC con sus productos, entonces había Estela, había Modelo. Bueno, Modelo creo que no había venido todavía, pero como que se trataba de manejar una gama amplia de cervezas. Luego caen las 2 primeras cervezas artesanales que yo tengo conciencia, que son la Brooklyn IPA y la Brooklyn Lager. A todo esto ellos quieren salirse del negocio y zapatero a tus zapatos. Yo traía la experiencia de trabajar y administrar un lugar 5 años. Nos tiramos al agua con el tema, adquiero el lugar y a partir del 2015 tomo las riendas del juego y bueno, ahí es en donde comienza todo. Estamos hablando del bar en Antigua Guatemala. En la Antigua Guatemala. Uno de los lugares más turísticos de Guatemala, ¿verdad? Sí. Tenerlo en cuenta. Y que de hecho te digo una cosa, hasta ese momento todo lo que yo hacía era en inglés, pensando en el turista y el extranjero radicado en Antigua. Y de alguna manera, un colega del negocio me dice, yo ya no quiero pensar en el extranjero. El extranjero no necesariamente viene a gastar todo lo que uno cree. Yo me voy a enfocar en guatemaltecos. Y de alguna manera, pues le presté atención y empecé a ver un poquito de análisis al tema de nuestra clientela, la recurrencia, etcétera. Ese es un elemento clave. Tener un cliente local es recurrente. Sí, yo siempre he sido fiel creyente de que prefiero a alguien que me venga a gastar en 2 cervezas o 2 whiskies, 2 whiskies, digamos, de la línea de la casa, 3 veces, 4 veces a la semana, que alguien que venga 1 vez o 2 veces al año a gastarse 5,000 quetzales. No me sirve ese cliente. Esto es una comunidad y esa comunidad se alimenta de la gente que está aquí constantemente. No es que lo desprecie. Eso es una ganancia, pero realmente quien construye el bar y quien construye la comunidad de Whiskey Den es la gente que iba de a diario. En ese momento empiezo a hacer todas mis publicaciones en español. Ojo con eso, porque eso me trajo al cliente antigüeño entre semana y luego al guatemalteco de fin de semana. Y esos son los que realmente hicieron crecer Whiskey Den. ¿Qué canales de comunicación eran los que utilizabas en ese momento? En ese momento, cosa simpática, yo utilizaba mis cuentas personales de Facebook y de Instagram y ahí publicaba las cosas del bar. Ya. A día de hoy, tanto Facebook como Instagram tiene Whiskey Den en su propia cuenta y ya no utilizo mis cuentas personales para ello. Y luego nos trasladamos de alguna forma, nos expandimos. ¿Qué pasó? Muchas veces se ven lugares que van decayendo porque no se les reinvierte. Y nosotros nos dimos cuenta que el agradecimiento que le damos al bar es el agradecimiento que el bar nos da. A partir de cierto momento nos empezamos a enfocar en ver qué tipo de remoción o remodelaciones o cambios podíamos hacer al bar constantemente y fue de alguna manera anual. Primero remodelamos la barra, luego cambiamos el mobiliario de afuera, luego hicimos una pintura completa y rebarnizar todo el mobiliario, que es madera. Entonces entrabas y veías un bar nuevo. ¿Me explico? Entonces automáticamente entras y ves
de vino tinto la pared ahora es roja. Y luego de un cafecito, no sé, claro, ahora es color blanco hueso. Pero entonces automáticamente ves y ves esos cambios. Y luego entras y te das cuenta de que todo el mobiliario de madera está rebarnizado completo. Ese tipo de detalles fueron dándole ese ciclo, digamos, de que sabías de que una vez al año el Whisky Inn iba a presentar algo diferente. ¿Por qué? Porque en Antigua no tenés esa necesidad de reinventarte. Cosa que aquí en Guatemala ves la vida útil de un bar o de una discoteca o un establecimiento muchas veces es mucho menor a lo que ves en Antigua. En Antigua yo soy de los que menos tiempo tiene y el bar lleva 11 años. Pero luego mis colegas y vecinos todos tienen lugares de 20 años, de 25 años, de 19 años. Son lugares que trascienden y que pasan de generación en generación, porque al final de cuentas estamos hablando, yo ahora recibo hijos de clientes, ¿sí? Y hay momentos en los que encontrás una generación un poquito más joven, los días sábados, por ejemplo, y en día miércoles, día martes, ves gente ya de mi generación tomándose un trago, ¿va? Entonces, sí tenemos esa amplitud. Tengo una foto muy linda con una colega, saludos a Angie y a Marcus, su hijo, que para mi cumpleaños, hace 2, 3 años, porque fue antes de pandemia, llegaron los dos a saludar cada uno por su lado y se voltean, ¿qué estás haciendo acá? Este es mi bar. No, este es mi bar, pues es bar de los dos. Y tengo una foto muy linda con los dos abrazados. Y a eso me refiero. Entonces, esa constante evolución no tiene que ser una cosa drástica. Yo no tengo que botar el bar y reinventarlo, mantenerlo bien. ¿Cómo identificaste los lugares idóneos para colocar las sucursales de este bar? Es decir, tienes otro en zona 4 y sí, otro aquí en el centro histórico de Ciudad de Guatemala. Está bien fácil, la verdad es que está bien fácil. Zona 4 es céntrico, 100% céntrico, excepto alguien que vive en Carretera El Salvador y que no quiera bajar. Si trabajas en el centro de Guatemala, zona 10, zona 9, zona 4, zona 14, zona 13 incluso, está en el corazón de la ciudad. Está en el corazón de la ciudad, entonces es un punto de fácil acceso para todos. Es un punto de encuentro para mucha gente que venga, digamos, tenés a un cuate que está llegando de zona 9, vos vas de zona 1 y hay alguien que ya está en su casa en zona 15 y puede bajar. Por un lado. Por otro lado, encontramos que zona 4 a día de hoy es un lugar en donde converge gente de todo tipo y es lo más semejante a, digamos, a esa comunidad que se desarrolla en Antigua. Aparte de, hoy en día existen muchos hostales y apartamentos que están en disposición de Airbnb, entonces todos los días se habla inglés. Entonces para nosotros era lo más semejante a la comunidad que habíamos desarrollado en Antigua. Y yo el día que fui, lo vi lleno. Gracias a Dios, si no hubiera sido un fiasco que llegaras en un día que estuviera vacío, no, lo cual lleno. También existe, pues tampoco voy a decir que estamos llenos todo el tiempo. ¿Y acá en zona 1 cómo decidiste? Zona 1 decidió llamarnos. Nosotros comenzamos el trabajo en zona 4 con un brazo adelante y otro atrás, a media pandemia. Nosotros habíamos estado trabajando el desarrollo del proyecto desde hacía 3 años y pico, y cuando encontramos el lugar firmamos y empezamos a planificar todo. 15 de marzo se cierra el país, pues nuestra inauguración estaba programada para el 18 de abril. Wow. Pasaron unos meses en donde los desarrolladores del complejo donde estamos pues dejaron todo en stand-by, estuvimos todos en un stand-by, pero pues evidentemente había que tomar una decisión. Tuvimos una conversación en donde pues van a abrir o no. ¿Explico? Sí. Porque había que dar ese paso. O para adelante o para atrás. Hicimos unos números con mi señora, que es mi socia también, si lo queremos ver así. Esto es un negocio familiar realmente. Esto es un negocio familiar. Se ha convertido en un negocio familiar y pensando también en el futuro de mi hijo. En fin, entonces nos sentamos un día y recuerdo muy bien, porque estamos a media pandemia, en medio de los encierros y todo este tema, etcétera. Vamos a dormir a Javier, mi hijo. Regreso, o ella regresa a la cocina. Nos sentamos en el counter de la cocina a platicar. Empezamos a hacer ciertos números. Yo me voy de espaldas porque ella es la que ve los números. Entonces me dice, mira, tenemos 80% de toda la inversión metida ya, con proveedores y
carpintería y albañilería y eléctricos y plomería e instalaciones de extracción, etc. Cuando te dan un número así, yo dije, bueno, pues aquí para adelante. Sí. Porque ¿qué vas a hacer? Mal vender y mal rematar lo que ya diste de adelantos, etc. Entonces, pues bueno, se toma la decisión, se arranca de nuevo, se empieza a trabajar. Y como te digo, una adelante y una atrás. En mi casa yo había ido juntando ciertas botellas especiales que había ido consiguiendo durante un tiempo. Ya teníamos 100 botellas en casa de cositas especiales por ahí. Sacamos estas botellas, hablamos con proveedores, hicimos el primer llenado, empezamos a trabajar. Y me recuerdo que ese día fue un espaldarazo, así como, estás trabajando bien, llegó un montón de gente conocida, hubo mucha gente de Antigua que vino a darnos el primer apoyo. De repente empezamos a soñar en un segundo lugar en la capital. Zona 1 ha sido un lugar que por distintas razones a ambos nos ha seducido. Entonces yo me recuerdo que vinimos unas 2 o 3 veces en carro los domingos a dar vueltas por Zona 1, puros locos, ¿va? Dando vueltas en carro por toda Zona 1, buscando lugares que fueran, digamos, idóneos para nosotros. Y regresábamos a la casa luego de haber almorzado por acá. Y de repente, bueno, ¿sabes qué? Ya no nos preocupemos en esto. Nos estamos desgastando en pretender que vamos a encontrar un lugar y entonces estamos invirtiendo tiempo en esto y que no sabemos qué. Bah. Entonces cuando lo dejamos a un lado, como a las 2 semanas, recibo un correo electrónico preguntando que quién era la persona encargada con quien pudieran hablar de Whisky Den porque querían ofrecernos un local. Di mi número de teléfono a las 10 de la mañana. A las 11:15 yo estaba recibiendo la llamada de los desarrolladores de Grupo Crea, que son los encargados del edificio del Hotel Pan American, ofreciéndonos este espacio. Cuando me ofrecieron la primera vez el espacio, no estaba muy claro de que era este espacio, que es el espacio donde estuvo históricamente el barcito, el bar del Hotel Pan American. Yo casi me voy de espaldas, porque a mí que me gustó la Zona 1 de todo el tiempo y caminar en Zona 1, crecí digamos, en las visitas a mis abuelas que vivían aquí en la 8ª calle y Avenida Elena. Entonces el sector no se me hacía ajeno, al contrario. Y la verdad agradezco mucho cómo se fue dando la negociación. Tardó un poco de tiempo, pero fue una apuesta a decir o entramos ahorita o lo va a agarrar alguien más. Sí. Y la entrada de Zona 1 había que hacerla sí o sí. Y aquí estamos. Y es un bar clásico. Es un bar clásico. Realmente clásico, porque no he tenido la oportunidad de conocer el de Antigua Guatemala, pero sí el de Zona 4. Y allá es mucho más moderno, también porque el edificio pues es de vidrio, pues digamos la parte frontal es toda de vidrio, mientras que acá vemos madera que llega del suelo hasta la mitad de la pared. Es un bar hermoso, pero clásico, esa es la palabra. Hay ciertos temas que se mantienen. Hay denominadores comunes. La madera es uno de ellos. Sí. En los 3 lugares está. Luego el tema del zócalo alto ya lo tenemos en Zona 4. Y yo creo que en Zona 4 para nosotros era muy importante desarrollar el contraste de estar en el corazón de un área urbana, en un edificio moderno con esos ventanales tan bellos, hacer un pedacito lo más acogedor posible. Y si te das cuenta, o si te recordás así, cerrar los ojos y te recordás, vas a notar los colores son cálidos, el material que es madera es de lo más cálido que hay. Tratábamos de que eso fuera como el gancho. De hecho, lo primero que recordé ahorita al cerrar los ojos, por la ubicación en la que yo me encontraba, era un barquito. Un barco de madera. Un barco de madera, sí. Pero antiguo, ¿verdad? Es relativamente antiguo. Bueno, en uno de esos viajes a Zona 1 que estábamos va a dar vueltas y buscar, estuvimos en una casa en donde hay varios espacios y hay una venta de antigüedades. Y yo caminando con mi hijo, porque veníamos del baño, creo yo, una cosa por el estilo, y caminando volteo a ver, ese barco es el Cutty-Sark. Y yo le digo a mi señora, ese barco es el Cutty-Sark. ¿Y eso qué? Yo hubiera preguntado lo mismo. ¿Y eso qué? Esa botella de etiqueta amarilla, no sé si se logra ver, pero esa botella de etiqueta amarilla un whisky es un whisky con la marca Cutty-Sark. Cutty-Sark, de hecho, es un barco que existió. Yo le digo a Astrid, mira, yo voy a comprar ese barco. Y estoy seguro que es el Cutty-Sark. Voy a preguntar. Y si es el Cutty-Sark, me lo llevo. Era el Cutty-Sark. Me lo llevé.
lo limpiemos un poquito y ahí, si te das cuenta, mantenemos la botella de la presentación de la prohibición, que es la otra edición de Cutty Sark que vino a Guatemala. Este barco en algún momento, uno de sus tantos dueños lo usó para traficar alcohol durante la prohibición, entre otras cosas, porque era un barco mercante. Pero bueno, la marca es una de esas marcas clásicas. Yo cuando hablo de ciertas marcas en whisky, hablo de marcas de abuelito. Son muchas de las marcas que nuestros abuelos o bisabuelos, en el caso de algunos a día de hoy, encontraban en Guatemala antes. Antes no se encontraba todo lo que se encuentra ahora. Entonces hay ciertas marcas clásicas que se encontraban antes. Cutty Sark es una de ellas. Y bueno, fue una marca a la que le apostamos por esa nostalgia, así como le hemos apostado a otras en algunos casos, y nos encantó. Y bueno, lo volvimos whisky de la casa en algún momento, y lamentablemente la importación de Cutty Sark se suspendió y lo tuvimos que remover por otra marca, pero independientemente de ello, es una de esas marcas que tiene mucho cariño. Esa botella no está a la venta, esa botella se mantiene cerrada. Justo eso te iba a decir, la próxima vez que venga tengo que probarlo, pero... Vas a probar el otro, porque del otro sí hay y sí se mantiene ahí a la venta, etcétera, el que está a la par del barquito. Como te digo, todo es ese detalle. Esos detalles de generadores de conversación. Eso es clave, realmente es clave. Y a quienes nos escuchan, les recuerdo que pueden oír GastroThinkers a través de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, para conocer más sobre comunicación, innovación y tecnología en el sector de la gastronomía. En nuestro último episodio me acompañó Jorge Lazo, chef de La Maison, quien nos habló desde cómo se inició en la cocina hasta cómo la pandemia cambió su visión de negocio. También quiero invitarlos a que conozcan The Whiskey Den and Coffee Bar en cualquiera de sus 3 sedes: Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala en Zona 4 y también en Antigua Guatemala. Busca The Whiskey Den and Coffee Bar en redes sociales y síguelos para aprender más. Álvaro, los días lunes en tu bar de Zona 4 ofreces cocido. Sí. Que para aquellos que no saben qué es, se trata de un caldo de res con verduras muy popular en Guatemala. Te digo que cuando pienso en whisky, lo que menos me viene a la mente es un caldo de res, así que háblame de esta iniciativa. El cocido es de hecho mi comida favorita. ¿Qué te digo? Es una de esas comidas clásicas que a mí me transportan a mi casa materna. Y siempre tuvimos, como te digo, la idea de hacer algo diferente con Astrid. Siempre pensábamos en qué nos hace diferentes de los demás. A día de hoy también tenemos los viernes caldo tlalpeño. Que fue una propuesta de Astrid. Yo creo que el cocido fue una propuesta de ambos, pero el caldo tlalpeño fue algo que ella insistió en que se hiciera. Se desarrolló la receta lo más cercano a un tlalpeño tradicional. Ajá. Son 2 detalles que, como te digo, salen de lo común, número 1. Y número 2, el grueso de nuestra clientela es gente que está trabajando probablemente en alguno de los bufetes de alrededor, en alguno de los bancos de alrededor, y eventualmente salen a comer. No todos van a sus casas a comer, muchos se quedan a comer por ahí. Y es una comida reconfortante, casera, sí, de buen alimento. Un buen cocido es realmente algo que se disfruta. Entonces, el cocido del lunes, el tlalpeño de los viernes. Creo yo que es uno de los detalles más chileros que tenemos en Whisky Den. ¿Y se puede maridar con whisky? Se puede maridar con whisky, de hecho lo hemos hecho. Y se puede maridar con cerveza, que también lo hemos hecho. El año pasado, Ángel Barrios, bartender de tu bar en Antigua Guatemala, ganó el concurso World Class Guatemala 2021 y representó al país en World Class, la competencia a nivel mundial que expone a los mejores bartenders del mundo. Así es. ¿Cómo fue esta experiencia para ti y tu equipo? Pues bien, mira, hay un tema ahí con todo lo que es World Class a nivel global, a nivel nacional, y cómo Ángel se fue desarrollando. Ángel quedó entre los finalistas por 2 años consecutivos y su tercera participación ganó. Es alguien que se ha desarrollado muy bien. Definitivamente él es autodidacta y es alguien que muy inquieto, muy inquieto. Entonces, él está en constante evolución y desde que comenzó el tema de World Class la primera vez hasta el día que ganó, él no ha dejado de estar en evolución, y a día de hoy, tiempo después de haber ganado,
sigue siempre en constante evolución. Una referencia para nosotros definitivamente, porque cuestiones de detalles técnicos, hacer nuestros propios bitters, hacer algunas infusiones, mezcla de ingredientes, cómo incorporar algún ingrediente a un cóctel, cosas por el estilo. Nosotros muchas veces pues sí tenemos la referencia de Ángel y que nos va guiando en ese sentido, en todo el tema coctelería. No me gusta llamar a Whisky Den como un cocktail bar, porque no creo que seamos un cocktail bar, somos un whisky bar y eso es lo que somos, un whisky bar con coctelería de primer nivel, si lo quieres ver así. Pero nunca llamaría yo a Whisky Den como un cocktail bar, somos un whisky bar, que estoy sumamente orgulloso de pensar de que fuimos el primero y llevamos 11 años de estar ahí. Y no sé si haya otro bar en Guatemala que se autodenomine whisky bar, no lo sé. Si bien es cierto, no somos un cocktail bar, lo que sí tenemos claro es que nuestra coctelería sí es de súper alto nivel. El hecho de que Ángel haya ganado es muestra de ello. Siempre mantuvimos mucho respeto por los clásicos, mucho respeto por los clásicos. Hay un tema muy importante para mí. Si un Old Fashion no ha cambiado la receta desde hace 150 años, no la cambies. ¿Para qué tengo que buscar cosas distintas? Respetemos el clásico. Sobre todo por un detalle. El Old Fashion lleva 150 años de estar en el mercado de la coctelería, llamémoslo así, popular. Es el trago de whisky por excelencia. Pero en Guatemala es algo incipiente. Si yo presento un clásico bien hecho, la gente va a entender a qué sabe un Old Fashion. Porque hay mucha gente que está animándose a probar coctelería, clásica, y si nosotros nos regimos a las recetas tradicionales, con los ingredientes tradicionales o en las cantidades o proporciones tradicionales, no hay pierde. Hablemos del apellido de tu negocio, Coffee Bar, café. ¿Cómo te va con esa parte, con tanta competencia que hay en un país cafetalero como lo es Guatemala? Yo lo veo de la siguiente manera. Yo no compito con los coffee shops. No es mi intención competir con los coffee shops, ni con los independientes, ni con los de cadena, con ninguno. Aquí a la par tengo uno de las cadenas, digamos, tradicionales de café en Guatemala, y yo muchas veces voy a comprar café ahí. Y yo creo que es una cuestión también de respeto y agradecimiento a ser vecinos. Sí. En zona 4 tenemos 2 coffee shops a menos de 100 metros, y en Antigua no digamos. No, ya. Allá cada 50 metros hay un coffee shop. Sí. El tema con nosotros es, no creo que haya un coffee shop que esté abierto después de las 8:30, 9 de la noche. Buen punto. Yo te sirvo un café a las 12 o a la 1. Buen punto. Y a cualquier hora que tú llegues, ahí va a haber una buena taza de café. Parte de todo lo que heredamos de esta cooperativa de la que mencionaba fue acceso a pequeños caficultores. Y a día de hoy sigo comprando café con uno de estos pequeños caficultores. Yo estamos a una llamada de distancia, digamos, con don Víctor. Y Víctor, necesito 25 libras de café. Él ya sabe las especificaciones que nos gustan, llamémoslo así. Nos manda café oro. Y siempre en el equipo de Whisky Den ha habido un barista top. Así como hablábamos de Ángel, que ha sido esa imagen de bartending top dentro del equipo de Whisky Den, dentro de la familia de Whisky Den, siempre ha habido un barista top. Frosty, abrazo, si nos vas a ver. Nos tiene que ver. Frosty en algún momento partió el camino y ahora tiene un coffee shop independiente en donde él está trabajando 100% metido el tema del café. Y ahora en nuestro equipo está Sebastián Arias. Yo diría que es un híbrido, porque al final de cuentas su principal interés no es el café, es el chocolate. Él es un chocolaterí espectacular, pero el café, él no tiene sangre, él tiene café en las venas. ¿Sí? Entonces, a mí me cuesta de hecho un poco lidiar con ellos dos, me costó un poco lidiar con ellos dos, porque yo soy más simplón. Vos me servís una taza de café percolado en la mañana con un chorrito de leche y una de azúcar y yo soy feliz.
pero aquellos realmente son tipos conocedores, tipos con capacitaciones, ¿sí? Tipos de mundo en el mundo del café, que van a saber de grano, van a saber de tueste. Entonces, no sé, parte del tema ahora es recibo el café de Don Víctor y es automáticamente, Sebas, ¿puede tostar esto, por favor? Usted ya sabe que tueste usamos. Tengo una pregunta, Álvaro. ¿Ellos aprobarían tu café de percoladora con un chorrito de leche y un poco de azúcar? Probablemente sí, probablemente no, depende de la hora del día. Porque creo que no, pero bueno. Con el whisky no eres así. No. Solo lo quería poner aquí en la mesa. Soy un poco purista en el tema del whisky. Sin embargo, también he aprendido, y eso es por la clientela, de que debo de respetar la forma en la que te lo querrás tomar. Wow. Eso es lo que venimos a aprender. Y eso es una de las cosas que más me ha costado, he de decirlo. ¿Así? Sí. ¿Por qué? Porque yo me metí al tema del whisky más pensando en un bar de largo plazo. Esto es una categoría de largo plazo. No es una categoría de tendencia. Entonces, yo siempre pensé, yo tengo una labor de vida y tenemos con Astrid que sacar adelante una familia durante un tiempo, ¿sí? Yo no puedo tener un negocio que me dure 2 años y tenga que reinventarme. Esto evolucionamos, pero no me tengo que reinventar. Esto ya es un concepto sólido y esto durará los años que querramos. Y yo con alguien dije, no, 50 años. Y entonces no sé en qué momento yo no voy a estar en la escena. No sé quién va a ser, pero Whisky Den como tal es un concepto que puede perdurar el tiempo que sea. Dicho esto, yo sí fui mucho tiempo muy purista. Y entonces yo te servía el whisky neat con un vaso de agua a la par y un gotero para que le pusieras gotas de agua al whisky y abrieras para poder desarrollar mejor el tema de aromas y sabores. Te lo servía así y a la buena de Dios. Y recuerdo muy bien dos situaciones me cambiaron el punto de vista y tuve que cambiar la perspectiva. A día de hoy te lo sirvo así y de una vez te pongo tu vaso con hielo y de una vez te pongo el mixer de tu elección o agua pura o agua mineral, si me lo solicitas, para cuando te armes tu whisky. Eso es como yo, Álvaro, en barra te serviría un whisky. En una ocasión me pidieron un whisky de 18 años de una marca específica en donde, pues bueno, es un trago de 250, 300 quetzales. Lo sirvo como te lo pongo, entonces ¿me puedes hacer favor de darme un vaso con hielo? Con mucho gusto. Y una mineral, con mucho gusto. Le puso su mineral. A mi juicio, ese whisky específicamente es un whisky para tomártelo solo o con hielo, lo más. Ya. Pero, pues bueno, es tu trago, haz lo que querrás. Y en otra ocasión, una marca bastante reconocida, llego yo a la barra y veo vasos de Coca-Cola servidos. Entonces yo pienso, qué bien que la barra está llena, qué mal que la barra está llena solo de gente tomando Coca-Cola. Bueno, llego a hablar con la bartender y me dice, no, Álvaro, vaya a ver el sistema y vea lo que están tomando. Y todas las personas estaban tomando single malt de 15 años con Coca-Cola, de dieta. Que fue así como la guinda del pastel. Ok. Y entonces digo yo, pues bueno, hay que tener apertura de mente, cosa que a mí me cuesta a veces. Hay que ser un poco tolerante, que también me cuesta a veces. Hay que ser paciente, que también me cuesta. En fin, todo este tipo de cosas. Al final de cuentas, yo creo que mi labor detrás de la barra de este tipo de bar es servirte el whisky de una forma y explicarte por qué te lo estoy sirviendo así. Y de ahí en adelante creo que tengo que ser facilitador de todos los elementos que querrás para tomártelo de la forma en la que más te guste. Y es que eso sí es un hecho. El whisky se toma como más te guste. ¿Y cuál es el mejor? El que más te guste. Hablando de tener la mente abierta, quiero compartirte una innovación y una tendencia mundial para el sector de bebidas alcohólicas. O sea, son dos cosas. Vamos con la innovación primero. Se trata de Sofía, un robot con inteligencia artificial que prepara cócteles. Sí, señor. Puedes encontrarla en mi cuenta de Instagram, Cristian G. Roca. Sofía puede preparar hasta 90 bebidas en 1 hora, sin intervención de un ser humano. ¿Qué piensas de esto? Pienso que ese tipo de innovaciones son inevitables. Hay cosas que van a pasar, querramos o no, o nos gusten o no. Ese tipo de innovaciones también se están dando en la industria del alimento, de los alimentos. No solo bebidas, sino alimentos. Sí. Y yo estoy viendo que
cada vez más pensaría que restaurantes de cadena, por ejemplo, de comida rápida, una cosa por el estilo, lo van a incluir en su estructura. Sí. No dudo que haya lugares en donde vayan a incluirse este tipo de robots como Sofía para atender la producción de bebidas, pero dudo mucho que vaya a ser en un lugar como un bar, porque vuelvo a lo mismo. Aquí venís a platicar. Yo me he enterado de muchas cosas y he oído infinidad de historias en donde al final de la noche salís de la barra y te das un abrazo con esa persona para despedirlo. Con el tema del café, por ejemplo, en Antigua, pre-pandemia, teníamos ya como muy establecida una tradición, y era que viernes o sábado, que eran los días de mayor afluencia, tipo 12, 12 y media antes de hacer última llamada, íbamos con uno por uno de todos los de la barra y les preguntábamos, ¿ustedes se quedan en Antigua o van a Guatemala? ¿Se quedan en Antigua o van a Guatemala? Y a toda la gente que nos decía, vamos de regreso a Guatemala, se les daba un expreso de cortesía, un vasito de agua, para ayudarlos un poco a despejar, porque vas a manejar 45 minutos a tu casa o una hora, dependiendo de dónde vas. Yo no sé si Sofía tenga la sensibilidad de ir con su clientela y preguntarle, ¿cómo te sentís? ¿Estás bien? ¿Te sirvo un vasito de agua antes de tu siguiente trago? O decir, ¿sabes qué? Llamemos a alguno de tus amigos para que te lleve a tu casa. Si Sofía está a ese nivel, entonces yo ya no tengo nada que hacer en el negocio. Muy bien, muy buena respuesta. Ahora vamos con la tendencia, los mocktails o cócteles sin alcohol. Sí, señor. O healthy drinking, que aumentó a partir de la pandemia y el consumo de bebidas en horario diurno. ¿Qué opinas? Bueno, yo soy feliz con el day drinking. Feliz. Sí. De hecho, si las ventas nos hubieran dado suficiente para vivir bien cerrando a las 9 de la noche, creo que estaríamos cerrando a las 9 de la noche todavía. Ese cambio ese punto y aparte que se dio con pandemia y ese cambio de a las 10 de la noche estar en casa, sí, y poderte levantar muy fresco al día siguiente, eso no tiene precio, tomando en cuenta que somos gente que estaba acostumbrada a irse a dormir a las 2, 3 de la mañana. Dicho esto, te soy muy franco, nuestra clientela no es clientela tan joven. Por consiguiente, sí tenemos mucha gente aún de day drinking. Nuestro pico de venta en zona 4 son las 7 de la noche. Nuestro pico de venta aquí en zona 1 son las 8. O sea, no es un horario tan tarde. sí. En Antigua sí funciona de otra forma. Ahí es un poquito más tarde, pero porque volvimos más o menos a la misma dinámica que teníamos pre-pandemia. Ahora, con todo el tema de mocktails, incluso hay marcas grandes que ahora tienen alternativas como gin sin alcohol, como una bebida alternativa de tequila sin alcohol, de una bebida de gin sin alcohol, whisky sin alcohol, tequila sin alcohol, lo que te decía el vodka sin alcohol se llama agua pura. Entonces, sí sé que va para ahí, definitivamente, y eso es algo que generacionalmente a mí me va a tocar aceptar y lidiar con ello, porque yo tengo 45 años, entonces digamos que mi preadolescencia y mi adolescencia fueron en otro momento, con otro tipo de cosas, sin computadora, no digamos celular, ¿me entendés? Entonces, el nivel de velocidad con que las cosas evolucionan hoy en día es algo que aún cuesta lidiar con ello. Y gracias a Dios, mucho del equipo de trabajo que tengo alrededor mío son gente joven que de vez en cuando me dicen, no, Alvarito, mire, esto va de esta forma. O mire, no, está haciéndolo mal porque usted, así es como se hace hoy en día, o así es como se habla hoy en día, o todo. Yo sé que cada vez más hay gente que pide cosas sin alcohol. Ya no es un tema como en los 90s del conductor designado. Hoy por hoy, por ejemplo, existen en el mercado, que yo tenga conocimiento así de primas a primeras, por lo menos 5 o 6 cervezas sin alcohol. Todas venden. Sí. Todas venden muy bien. He tenido ocasiones en donde llega a una mesa 3, 4 personas y me dicen, ¿sí tenés cerveza sin alcohol? Sí. Dame una ronda, 2 rondas, 3 rondas. Se están una tarde entera tomando cerveza, toda sin alcohol,
cuando uno pregunta es, no, hoy no teníamos ganas de tomar. O sea, teníamos ganas de salir y de compartir. Sí. Pero no necesariamente de tomar alcohol. Bueno, si nos vamos a eso, pues también podemos tener mosto a la mano y la alternativa del vino. Y honestamente, siempre y cuando tengas buenas esencias, buenos jarabes, buenos jugos, vas a poder hacer un mocktail inventado en el momento o establecer recetas. Y de hecho, creo yo que parte de la gracia debe de ser eso. Llegaste, ¿no quieres tomar? ¿Quieres un mocktail? Sí, perfecto. ¿Qué te gustaría? Yo te puedo preparar algo en el momento o darte un menú de 3, 4 opciones. Sí. Yo soy más de la idea de preguntarle al bartender qué mocktail te puede hacer. Pero eso es más personal. Sí. Hay gente que yo sé que ya tiene establecidos mocktails en sus menús. Bueno, yo también tengo en mi equipo a personas jóvenes que, como te pudiste dar cuenta, pues no te aceptaron un whisky en este momento. Exacto. Pero bueno, un saludo a Sara que está grabando en video. Gracias por todo, Sara, de verdad. Para terminar, Álvaro, si alguien que nunca ha tomado un whisky llega hoy a The Whiskey Den and Coffee Bar y pide un solo whisky, ¿cuál le ofrecerías? Me la pones muy difícil. Me vas a hacer quedar mal con un montón de gente. Yo tengo la respuesta que te quiero decir en la lengua. Mira, de primas a primeras. Sí. Toda la barra. Si hay alguien que nunca ha probado un whisky en su vida, me voy por 2 opciones. O un whisky irlandés, que en el caso de la casa, el whisky irlandés nuestro es Jameson. Muy bien. Y si fuéramos a un single malt, el whisky de primas a primeras que ofrecería sería Glenkinchie. Glenkinchie es el único single malt de las tierras bajas que se vende en Guatemala. ¿Por qué esos 2? Ajá. Yo creo que aquí el perfil es el perfil joven, Jameson, y el perfil un poco más formal, Glenkinchie. Probablemente si viene una persona arriba de 40, me voy por el Glenkinchie. Y si viene un joven, me voy por el Jameson. ¿Por qué? Porque el Jameson yo te lo puedo dar y disfrazártelo de muchas formas o adornártelo de muchas formas. Un Jameson te lo puedo servir en 20 tipos de cócteles distintos, 30 cócteles distintos, con distintas frutas, con distintas sodas, con distintas formas. Te puedo servir un Irish coffee, no sé, se me ocurren N cosas, ¿sí? Entonces, yo no te doy el trago de hoy en la noche, yo te daría el trago que probablemente te quede por una década. Muy y bien. luego el Glenkinchie, creo yo que es una de las maltas más nobles de las que hay en el mercado, es una de las pocas destilerías que funciona en las tierras bajas a día de hoy, y es un trago sumamente sutil. No contiene malta ahumada en sus procesos, por lo cual es un whisky sumamente ligero, brillante. Es un whisky en donde vas a notar 2, 3 notas muy puntuales, frescas: lemongrass, vainilla y caramelo. Y con esas tres notas de cata, esa combinación de esas notas de cata, te estoy dando un whisky fresco y dulce, brillante en tu paladar, que te lo tomas y realmente va a ser agradable en todo momento, tanto en nariz como en paladar, como en el posgusto. La lección de este momento es: conoce tu producto. Porque lo conoces muy bien. Quisiera pensar que sí, me No, gustaría pensar que sí. Y obviamente también conoce a tu público objetivo. Me pareció muy aleccionador esta última parte, Álvaro, y en realidad toda la entrevista, toda la plática ha sido muy Estuvo bonita. chilero, yo la verdad es que no sabía qué esperar, medio que platicamos, Sí. pero de verdad gracias por todo lo que me preguntaste, por dónde se fue yendo la conversación, gracias. No, y a ti gracias por ese whisky, está muy bueno, muy bueno. ¿Cómo dijimos que íbamos a pedir el Old Putney? El que es suave, como el amor de mamá. Uh-huh. Suave como el amor de mamá. Lo vamos a tomar en cuenta porque Old Putney es un whisky que acaba de empezar a venir a Guatemala, pero definitivamente es uno de esos whiskies espectaculares, sí, por ciertas características, su posición geográfica al norte de Escocia, la influencia de las brisas, de las corrientes de aire del Mar del Norte, dan, de hecho a este whisky le dicen la malta marítima, por ese sabor salado, la nota salina, sí, que tiene.
Entonces, no te lo mencioné, pero la nota salina es realmente lo que sobresale, pero no se menciona de primas a primeras, porque si yo te digo es un whisky salado, ¿qué es eso? No, es un whisky con una nota salina predominante. La combinación que tiene esto con cierto tipo de comidas, con mariscos, por ejemplo, de muerte lenta. Bueno, muchas gracias Álvaro nuevamente por estar con nosotros en GastroThinkers y nos vemos próximamente. A ustedes, gracias. GastroThinkers es un podcast producido por Cristian Galicia con el apoyo de Sara Martínez. Este episodio fue grabado en la ciudad de Guatemala con la participación de Álvaro León. Búscanos en Instagram como GastroThinkers Podcast.